Pues de México me encanta la gastronomía y la gente, creo. Se me hace un país padrísimo, que hay muchas cosas diferentes que hacer. Me encanta la comida, la cultura. Pues sí, básicamente eso. Lo que me gusta a mí de México, me gustan sus tradiciones, nada más. Ya no te puedo decir yo más de México porque prácticamente no hay más que eso, y menos de los gobernantes. And then we came here, we especially enjoy the food. Food's really good, enjoy a lot of that, and the history as well, the temples and the architecture. México, un país herido de nacimiento, como lo describe Carlos Fuentes en El Naranjo, pero que aún así sigue siendo genuinamente hermoso. Solo piénsalo, un día estás sentado en la arena de una de las playas más hermosas del mundo, al otro celebrando a los muertos, al otro bailando y echando fiesta en un mega carnaval, viendo el atardecer desde un cañón, visitando una mina, viajando en un museo submarino o simplemente comiendo unas garnachas mientras disfrutas de un muy buen mariachi. Todo esto y más lo puedes hacer sin siquiera tener que cruzar una frontera. Y eso lo puedes hacer aquí. Acompáñanos a ver esta aventura llamada México. La gastronomía mexicana es algo que nos describe como pueblo, representa la historia y la diversidad natural que presenta nuestro territorio. Además, cada estado tiene sus propias recetas y hay para todos los gustos. ¿Qué tal unos ricos chiles en nogada, o un exquisito pozole salado, o un dulce pan de muerto, o una picosita cochinita pibil? Mejor, simplemente hay que viajar por todo nuestro hermoso país y descubrir los deliciosos secretos dorados del maíz o la dualidad del sabor del cacao. Aventúrate a conocer el patrimonio de la humanidad que representa nuestra gastronomía. La arquitectura en México es tan hermosa como variada. En ella pueden distinguirse rasgos culturales tanto prehispánicos como extranjeros, no solo españoles. Aunque el sincretismo no está muy marcado en la arquitectura de nuestro país, podemos ver desde los antiguos basamentos piramidales y centros de adoración indígenas hasta los grandes edificios construidos por los europeos. Una de las cosas que, indudablemente, impresionan más en este país son sus catedrales y edificios, a tal punto que su capital ha llegado a llamarse la ciudad de los palacios. A lo largo de todo el país hay construcciones magníficas que denotan el grado de cultura de la región. Por ejemplo, Guanajuato, donde hay minas, palacios, catedrales, monumentos e incluso un castillo, además de otra serie de construcciones que tardaría mucho en nombrar. Todo esto nos demuestra la gran riqueza, tanto cultural como económica, que tenemos y que podemos llegar a tener, y eso es algo que me enorgullece, así como debería enorgullecer a todos en su país. La cultura mexicana mezcla elementos de diversas épocas y orígenes, desde los pueblos precolombinos y conquistadores de la época colonial hasta las influencias contemporáneas de Estados Unidos. Actualmente todavía existen 56 grupos indígenas. El náhuatl, que es el idioma nativo con mayor número de hablantes y su población, aún se concentran en Distrito Federal o Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla y Veracruz. La riqueza natural de México, su pluralidad y sus valores se reflejan en diferentes manifestaciones culturales. Una de las más características es la gastronomía, que fue reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde 2010. Las tradiciones también forman parte de lo que nos da identidad como mexicanos, y entre las más importantes podemos mencionar el Día de Muertos, en el cual se hace presente el carácter mexicano ante la muerte
y se celebra el 1 y 2 de noviembre. Entre las muchas atracciones que se pueden nombrar en México están las pirámides como las de Teotihuacán o Chichén Itzá, sus artesanías hechas a mano que distinguen los distintos lugares de la República, sus murales desarrollados con una técnica impresionante y su arquitectura, yendo desde lo prehispánico hasta lo colonial, con sus influencias en estilos franceses, medievales, barrocos, entre otros más, que pueden verse en todo México. El sincretismo. Se conoce como sincretismo a la conciliación de distintas doctrinas o posturas. El sincretismo de este modo implica la fusión de diferentes elementos en unión que en ocasiones carecen de una coherencia interna, como fue el caso de México, y es. México fue la joya de la corona española. Su valor, además de sus riquezas naturales, estaba en lo que representó del siglo XVI al XVIII. La conexión entre la visión europea, Oriente y el aparentemente nuevo continente, que abría la posibilidad de ser otro. Un ejemplo de este sincretismo es la religión, pues en el caso de México prehispánico, los indígenas vivían en sociedades con códigos complejos y bien establecidos. La religión y el culto a los dioses estaban muy enraizados dentro de su vida cotidiana. Por lo tanto, la imposición de nuevos íconos y símbolos católicos por parte de los colonizadores no fue tarea fácil. Los españoles, en un intento desesperado de conversión y evangelización, se vieron obligados a permitir que los indígenas conservaran algunos de sus ritos y tradiciones culturales y religiosos, para ajustarse con más facilidad a la religión católica. El proceso que se llevó a cabo refleja la recepción creativa y original del catolicismo por parte de los indígenas, negros y mestizos, en donde crearon un sistema religioso nuevo que les daba sentido, pero separaba hasta cierto punto de la Iglesia Católica oficial. Nuestro México es, sin duda, un país de grandes oportunidades, y existen bases para sustentar este argumento. Nuestro país goza de una excelente ubicación geográfica, que nos abre las puertas a una infinidad de mercados. El buen clima y la biodiversidad de especies hacen de México un país rico en recursos naturales. Su gente, en su mayoría jóvenes, es el gran motor que impulsa la economía. Además, en los últimos años, la disciplina en el manejo de las finanzas públicas ha hecho que el déficit de gobierno sea moderado y que nuestra deuda vaya decreciendo. Es cierto, México es un país con finanzas públicas sanas. Si bien buena parte de los recursos con lo que cuenta el país provienen de ingresos petroleros, también es verdad que en los últimos años se ha venido haciendo esfuerzos importantes por parte del gobierno para aumentar la base de contribuyentes, así como los ingresos tributarios no petroleros. Cuando invertimos en México, creemos en nuestro país y le estamos dando un voto de confianza a nuestra gente. Se trata de que sea una ecuación, ganar o ganar. Tal vez el futuro inmediato para México no luzca tan bien, pues Trump, Peña Nieto, el peso cayendo cada vez más y más, y la gente preocupándose más por fiestas de 15 años que por los nuevos casos de corrupción que salen a la luz día tras día. Pero creemos que aún no es tarde, que aún estamos a tiempo de abrir los ojos y darnos cuenta de que si nos unimos podemos hacer un cambio. Pero unirnos de verdad, no algo de comercial, un eslogan que te dicen, oh sí, México es un país unido y solidario, no. O sea, una unión donde realmente veamos los unos por los otros y notemos que juntos podemos presionar a los políticos, a los gobernantes, a todos, y derribar esas manos tiránicas
que solo quieren más poder, más dinero, más privilegios y que lo quieren todo menos ayudar al país. Que si cambiamos lo podemos lograr, pues ya lo dijo Gandhi, cambia tú y cambiarás al mundo. Y eso es lo que queremos para México y para los mexicanos, un cambio.